Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oralia Arellano Mundo. Mi nombre es Gelasio Domínguez Cayetano. Mi nombre es Jaime Jesús Jaramillo Jaramillo. Estudiamos la carrera Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. Cursamos el octavo cuatrimestre y bueno, a continuación les explicaremos cómo crear una base de datos en Cassandra. Bien, lo que ahora vamos a hacer es crear una base de datos en Cassandra. Para eso yo ya tengo iniciados mis servicios de Cassandra y abierta mi consola en la cual voy a trabajar. Bien, para crear una base de datos en Cassandra, lo primero que tenemos que hacer es colocar el siguiente comando, en la cual se está especificando que vamos a crear una base de datos llamada telefonía, en la cual se aplica un factor 3. En Cassandra siempre se utiliza, bueno, por lo regular se utiliza una recopilación de factor 3, pero se puede manejar ya sea recopilación de factor 1, 2 y 3, pero en este caso vamos a usar la recopilación de factor 3. Damos Enter y como pueden ver a mí me marca que yo ya tengo una base de datos llamada telefonía existente. Bien, lo siguiente que debemos hacer es estar dentro de nuestra base de datos. ¿Cómo se hace eso? Colocando use, que es decir que vamos a usar, y más aparte colocar cómo se llama nuestra base de datos, que en mi caso se llama telefonía. Damos punto y coma y enter. Y como pueden ver, ya entramos dentro de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué sigue? A continuación vamos a crear nuestra tabla, en la cual se va a llamar persona. Vamos a crear una tabla llamada persona. Colocamos create table, el nombre de nuestra tabla, persona. Y entre paréntesis vamos a colocar lo que es nuestros campos. En este caso vamos a ocupar un ID de persona, la cual la vamos a conocer como tipo de dato varchar. Es importante mencionar que en Cassandra los tipos de datos para un registro son similares a los de MySQL, pero la única diferencia es que en Cassandra no todos los datos no llevan una longitud. Cassandra solo se pone el nombre de nuestro campo y qué tipo de dato va a pertenecer. En este caso, el ID de la persona lo vamos a colocar con un tipo de dato varchar y la vamos a declarar como primary key, es decir, como llave primaria. Luego vamos a colocar el siguiente campo, que es nombre, igual como dato varchar. Vamos a colocar el apellido guión bajo paterno. Es importante no dejar espacios al momento de ir nombrando los campos porque marca error. Lo ideal es colocar abreviaturas, que en este caso apellido paterno, apellido materno, varchar. Vamos a ocupar también el sexo, también como dato varchar. También ocuparemos la edad. Aquí es importante identificar que la edad por lógica son números enteros. En este caso lo vamos a nombrar como un int, que representa un número entero. Punto y coma y damos enter. Como pueden ver, no nos ha marcado ningún error y quiere decir que nuestra tabla se ha creado exitosamente. Para verificar la estructura de nuestra tabla, simplemente vamos a colocar el comando describe table persona. Bien, damos enter y como pueden ver, aquí dice que se ha creado una tabla dentro de nuestra base de telefonía llamada persona, en la cual tiene los siguientes campos: el ID de persona, que es en modo texto. Bueno, aquí como pueden ver, se ve algo diferente, que aquí si yo lo estoy nombrando como varchar y aquí me lo muestra como texto. En Cassandra, text o varchar se coloca, ya sea uno u otro, siempre va a marcar como modo texto. Bien, se colocó el ID de la persona y está nombrada como
está llamada como primary key, nuestro apellido materno, nuestro apellido paterno, la edad, el nombre y el sexo. Un dato curioso aquí en Cassandra es que nuestros campos nos los muestra aleatoriamente, no tanto como los escribimos aquí, sino que al momento de mandarlos llamar, se muestran aleatoriamente. Y bueno, así es como se crea una tabla en Cassandra. Y más adelante vamos a ir explicando sobre cómo insertar datos en nuestras tablas. Bien, entonces pasemos a revisar la sintaxis para insertar datos a una tabla. Para esto utilizaré la tabla llamada detalle venta, que como podemos observar está vacía y cuenta con 5 campos. Utilizaremos el comando insert into y el nombre de nuestra tabla, que en este caso es detalle venta. Abriremos paréntesis y especificaremos los campos de nuestra tabla, que en este caso sería ID dead vend, cantidad, ID prod, ID venta y subtotal. Posteriormente escribiremos la palabra value y abriremos paréntesis. Aquí vamos a especificar los valores que contendrá cada campo y es importante tener en cuenta el tipo de dato que le asignamos a cada campo de la tabla cuando la creamos. En este caso, todos mis campos, excepto el subtotal, son de tipo varchar, por lo cual los valores que voy a estar agregando van a estar entre comillas simples. También es importante colocar los valores según el orden de los campos de la tabla. Entonces nuestros valores serán db001, 2, prod 001, vend 001, y 11.200 para el subtotal. Y finalmente, fuera del paréntesis, cerraremos la sentencia con un punto y una coma y daremos Enter. Ahora, para visualizar que realmente se haya insertado nuestro registro, simplemente escribiremos el siguiente comando: select asterisco from y el nombre de nuestra tabla, que en este caso se llama detalle venta, y punto y coma, damos Enter. Y podemos visualizar nuestro registro. Vamos a agregar 2 registros más a esta tabla y volveremos a hacer el select asterisco from para ver los campos que tiene la tabla ahora, la tabla actualizada, por así decirlo. Y como se puede ver, ahí está mostrando los 3 registros que acabamos de agregar. Y bueno, de esta manera es como podemos insertar datos a una tabla aquí en Cassandra. Bien, ahora que sabemos ya cómo insertar datos a una tabla, veamos de qué manera podemos hacer consultas en Cassandra. Para esto vamos a utilizar de nuestra base de datos la tabla producto y la tabla persona. Es importante mencionarles que nuestra base de datos está referida o está hecha para
una empresa, un establecimiento que venda celulares, ¿ok? Teléfonos móviles. Bueno, en nuestra tabla producto vamos a mostrar todas las características más esenciales de algún teléfono y en la tabla persona pues vamos a mostrar información referente a las personas que forman parte de la empresa, tanto como clientes como personas. Y bueno, en nuestra base de datos tenemos 8 tablas, pero para las consultas solamente trabajaremos con 2. Para nuestra primera consulta vamos a trabajar con la tabla producto, en la cual le vamos a pedir que nos muestre ciertas características de algún producto en específico utilizando la cláusula where. Antes de comenzar a escribir la sintaxis es importante mencionarles que para Cassandra cuando nosotros utilizamos esta cláusula lo que vayamos a poner enseguida después de el where tienen que ser forzosamente llaves primarias, porque de lo contrario nos va a marcar un error y no nos va a reconocer la consulta, ¿ok? Entonces, para nuestra consulta vamos a escribir select para que nos seleccione. Selecciona el nombre del producto, la memoria, la gama y el precio from de la tabla producto, donde el ID del producto sea igual a el ID número 1 que tengamos agregado ahí, que en este caso es prod 001, y cerramos la sentencia con el punto y la coma. Como podemos ver, nos muestra solamente los campos antes mencionados, pero como especificamos que solamente de un solo producto, solamente de ese nos mostró. Si quisiéramos que nos mostrara para todos los productos que tengamos registrados en nuestra tabla, únicamente borramos nuestra cláusula where y cerramos con punto y coma. Y ahora, como se puede visualizar, nos muestra el nombre del producto, la memoria para cada producto, la gama a la que pertenece y cuál es el precio. Y podemos ver que tenemos 4 productos registrados en nuestra tabla producto. Para las siguientes 2 consultas que vamos a ver, vamos a trabajar con funciones agregadas, con las cuales también se puede aquí en Cassandra, y también vamos a utilizar algunos alias para especificar algunos campos o referirnos pues a algunos campos de nuestra tabla. Para esto utilizaremos la tabla persona, la cual, como ya les había comentado, tiene pues los datos personales de cada una de las personas de este establecimiento. Veamos la siguiente. Vamos a pedir que nos muestren la edad máxima de las personas que estén registradas en esta tabla y que nos muestre el nombre, los apellidos, el apellido paterno y el apellido materno. En este caso no vamos a especificar de qué persona, simplemente que nos muestre cuál es la persona con mayor edad que está registrada. Entonces utilizaremos la siguiente sentencia select, siempre se me pasa la I, select, vamos a utilizar la función agregada max para saber la edad máxima. Entonces escribimos max y entre paréntesis vamos a mencionar que queremos que nos cuente, que pues la edad en este caso. Entonces le escribimos edad y vamos a ponerle un alias
en vez de que nos muestre como tal el campo así max edad, que no los muestre, que diga edad máxima. Edad máxima. Vamos a mostrar también el nombre de la persona, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, de la tabla from persona. Y como podemos ver, ya nos muestra cuál es la persona que tiene mayor edad, que en este caso se llama María Arellano Salinas y tiene 28 años. Bien, ahora para la última consulta vamos a pedirle que nos muestre la cantidad de personas que tenemos registradas en nuestra tabla personas. Para ello vamos a utilizar la función agregada count para que nos cuente cuántas personas hay. Entonces escribimos aquí select la función agregada count, abrimos paréntesis, vamos a contar con referencia al ID de las personas, persona en este caso, y vamos a colocarle un alias que nos diga total de personas. Total de personas de la tabla persona. Y punto y coma. Y como podemos observar, nos dice que tenemos 6 personas registradas en nuestra tabla personas. Para ver si eso es verdad, vamos a hacer un select asterisco from persona. Y podemos ver que tenemos 6 personas registradas. Entonces, realmente nuestra función agregada count funcionó. Y bueno, de esta manera es como podemos hacer algunas consultas en Cassandra. Para algunas se van a querer un poquito más especificaciones porque pues como lo hemos estado mencionando, puede ser que parezca la sintaxis a la de SQL, pero aquí en Cassandra hay que recordar que no existen las llaves foráneas, no hay relaciones, así que cuando vayamos a especificar es importante tener en cuenta siempre las llaves primarias en caso de que vayamos a hacer especificaciones y hay que tener cuidado al momento de escribir los campos de nuestras tablas. Para poder realizar la exportación de nuestra base de datos NoSQL creada en Apache Cassandra, como tal, la exportación solo se puede realizar en los datos de una de nuestras tablas hacia un archivo CSV o a una salida estándar. Pues bueno, vamos a la ventana de Python, que es la que utilizamos para crear nuestra base de datos. Como vemos, ya aquí tenemos nuestra base de datos creada, insertado con datos. Para realizar la exportación de los datos de nuestras tablas, debemos colocar el comando copy. Después colocamos el nombre de la tabla que queremos exportar. Yo voy a exportar los datos de la tabla persona. Después colocamos el comando to y luego colocamos entre comillas siempre la ruta donde queremos que se guarde nuestro archivo.
En este caso nos vamos a nuestra carpeta, nos vamos a C y pues yo la voy a guardar en la carpeta Cassandra. Yo voy a crear una nueva que se llame base de datos no SQL. Damos enter, abro, copio esta ruta y me regreso a mi ventana y entre comillas simples coloco la ruta. Colocamos una diagonal inversa y colocamos el nombre de cómo queremos que se llame nuestro archivo. En este caso le voy a poner persona 1, seguido por un punto y el CSV, y cierro mis comillas simples. Colocamos el comando while header y colocamos el signo igual seguido por true y colocamos punto y coma y damos enter. Como vemos aquí ya nos apareció que se exportó nuestra tabla. Entonces pues nos vamos a nuestra carpeta donde la mandamos a guardar. Como vemos, base de datos no SQL y aquí ya nos exportó nuestros datos de nuestra tabla convertidas en un documento. Y pues aquí ya me salen los datos de mi tabla. De esta manera podemos realizar la exportación de nuestras demás tablas que tenemos en nuestra base de datos NoSQL creadas en Apache Cassandra.